Salmo 56, gloria a Dios. Mira, gloria a Dios. Vamos a ver juntitos estos versículos, mire. Salmo 56, versículo 4 en adelante. Mire lo que dice aquí. Y no creo que sea casualidad que nos hayamos detenido en estos versículos. Dice, Señor, en ti pondré, oh Altísimo, mi confianza, el día que tenga miedo. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. ¿Qué tenemos que hacer cuando el miedo nos quiere invadir? Confiar en Él, gloria a Dios. Ahora fíjense lo que dice el versículo 5. Renuevo mi fe en las palabras de Dios. Entonces fíjense que el título de esto que quiero compartir con ustedes hoy tendría que llamarse El renuevo de nuestra fe. Estamos transitando el año del renuevo. Hemos comenzado este año, se nos ha profetizado, se nos ha proclamado un renuevo para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Ahora, es importante que a lo largo de este 2019, el Señor nos va a ministrar muchísimo con respecto al renuevo. Hemos tenido las primeras reuniones de este año y hemos echado un cimiento sólido y hemos comprendido que el renuevo es Jesucristo. Amén. De esa manera, fíjense que nosotros necesitamos comprender algo. Cuando hablamos de renuevo, no sé, yo digo renuevo, ¿qué viene a tu mente? Vienen muchas cosas, ¿cierto? El 0 kilómetro, gloria a Dios, ¿verdad? El cambio de look, no sé, ¿verdad? Todas esas cosas, gloria a Dios. Sí, pueden venir, ¿por qué no? Gloria al Señor. A mí me quieren hacer una tintura, dice que con las canas me quedan feos. No sé, el renuevo puede venir, gloria a Dios. Amén. Puede venir un renuevo en muchas áreas. Y es una bendición que haya renuevo, no ningún problema con eso. Amén. Lo interesante es comprender que el renuevo es Jesucristo y a partir de allí yo puedo emprender este viaje maravilloso en este año del renuevo. Comprendiendo primeramente que ante cualquier otra cosa yo debo echar un cimiento sólido en mi vida. Puedo pensar en el renuevo de muchas situaciones, de muchas áreas de mi vida, pero lo primero es comprender qué significa el renuevo. El renuevo es Cristo. Y cuando Cristo empieza a reinar en mi corazón, cuando Cristo empieza a reinar en mi mente, cuando Cristo empieza a reinar en mi vida, entonces allí puedo experimentar el renuevo que Él tiene para mí. Los otros renuevos son una bendición grande y no los menosprecio de ninguna manera. Que vengan, gloria a Dios, que venga el renuevo en la familia y que el amor se renueve, que venga el renuevo en el matrimonio, que el amor se renueve, que venga el renuevo en muchas áreas de nuestra vida y todos bienvenidos. Ahora, necesitamos ir echando una base sólida, un cimiento para poder caminar sobre este año comprendiendo hacia dónde nos lleva el Señor. Entonces, nos queda claro que el renuevo es Cristo. Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que necesitamos renovar es nuestra fe. Entonces vamos por orden. Amén. Primero es Cristo. Nuestra fe es el motor que nos va a llevar a disfrutar de un verdadero renuevo. Mire, renuevo mi fe en las palabras de Dios. Entonces, pastor, yo quiero renovar mi fe. Entiendo que debo renovar mi fe. ¿Cómo lo hago? En las palabras de Dios. Confiando, dice, confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? ¿Amén? Y esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque nuestra confianza en el Señor, no temer, ya no temer más lo que no pueda hacer el hombre, son cosas muy, pero muy importantes que van a hacer que nuestra fe empiece a renovarse. ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe es como que tiene, ¿no?, un lazo que no nos deja avanzar por el temor, ¿no? Y sí, yo tengo que tener fe, pero nosotros sabemos que la fe sin obra es muerta. Entonces, esto significa que
Tenemos fe y luego vamos a tener que poner por obra, ¿no?, esa palabra, y vamos a tener que tener acciones de fe. Y a veces el temor no nos deja avanzar en cuanto justamente a esas obras de fe. Pero el Señor nos está dando su bendita palabra. Mire, acompáñeme al capítulo por excelencia de la fe, Hebreos 11. Un capítulo que nosotros conocemos mucho. Pero mire lo que dice aquí. Yo quiero que veamos algo que es muy, pero muy importante. Primero, en el capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Vamos a la latinoamericana. Me gustó esta, gloria a Dios. Mire, vamos a la latinoamericana. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto es interesante, gloria a Dios. Ahora, ustedes saben que nosotros necesitamos entenderlo esto. Porque nosotros nos podemos aferrar a un capricho. ¿Cuántos caprichosos hay acá? Todos somos caprichosos. Nosotros nos encaprichamos con algo y decimos, yo por la fe lo voy a lograr. Pero en realidad te encaprichaste, no es que por la fe lo vas a lograr. Entonces, nosotros necesitamos renovar la fe, porque muchas veces nos hemos encaprichado y la respuesta no vino. Y decimos, Señor, pero yo tuve fe, ¿qué fue lo que pasó? Y lo que ocurre es que fue una fe mal canalizada, ¿no? Y que de alguna manera nos encaprichamos en algo y queríamos lograrlo. Y todas nuestras fuerzas, hasta nuestra oración iba dirigida allí. Entonces, la fe es como aferrarse a lo que se espera. Ahora, lo interesante aquí, vamos a ver en otra versión el versículo 1, exactamente. No nos vayamos de acá, porque acá hay algo importante. Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Vamos a otra versión más. A ver, gloria. ¿Nueva traducción viviente tenemos? A ver, mira. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. El problema es en qué estamos esperando. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar un poco la cosa. ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque, mire, en el cuerpo de Cristo hay muchísimos hermanos que están desilusionados con el Señor, que se desilusionan de su fe, porque no alcanzan lo que están esperando. Pero Dios no falla, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios nos ama. Entonces es imposible que Dios no nos bendiga, Dios nos va a bendecir. Lo interesante es que nosotros comprendamos si estamos esperando bien o estamos esperando mal. Y para eso necesitamos tener una guía de parte del Señor. Mire, vamos a avanzar en el capítulo 11 de Hebreos. Es la fe, la certeza. Nos quedamos acá. Vamos a la latinoamericana. Mira, gloria a Dios. ¿Qué estaré esperando? Pregúntale que está al lado. ¿Qué estás esperando, vos, hermano? Gloria a Dios. Pregúntale, gloria a Dios. Si no te responde, respondele vos. Mira, dice, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. El versículo 3 no está puesto ahí de relleno. Es importante lo que dice. Lo que está diciendo el versículo 3 es que por la fe creemos en el poder de la palabra, un poder creativo, porque Dios con su palabra creó todas las cosas. Entonces, dentro de lo que nosotros esperamos, no puede no haber coincidencia con la palabra de Dios. Esto es muy importante. Dentro de lo que yo espero, tengo que tener una coincidencia con la palabra del Señor. Ay. Mire, por la fe queremos que etapas de la creación. Por la fe de Abel, y aquí comienza el primero de los personajes que Hebreos 11 enumera y que son interesantes. Yo veo 8 acá, ¿no? Pero es interesante que los veamos rapidito porque hay algo importante. Dice, por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín,
Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Y aún después de muerto, por su fe, sigue clamando. Fíjense qué interesante esto. ¿Qué vio el Señor en Abel? Algo que le agradó. En este caso, una ofrenda. Gloria al Señor. Pero, ¿por qué recibió con agrado el Señor la ofrenda de Abel y no la de Caín? La recibió con agrado porque Él le dio lo mejor que tenía. Amén. Ahora, veamos algo que es importante. Aquí no está hablando de cantidad, sino que está hablando de lo mejor que tenía. Esto es muy importante. Entonces, una de las cosas que yo debo comprender, ¿no? En el desarrollo de mi fe, por ejemplo, en el caso de la ofrenda. Una ofrenda, yo la llevo al alfolí, la tomo, la dejo allí y la pongo ahí. Ahora, distinto es que Dios la acepte. Esto es algo interesante, hermano. O sea, el orden de la palabra es muy importante tenerlo en cuenta. No arrancó por Abel, el Señor aquí en la palabra por casualidad. Fíjense, para que la fe comience a ponerse en marcha, nosotros necesitamos tener de nuestro lado al Señor. Si no entramos en amistad con Él, muchas cosas se nos pueden dificultar, porque Él es el que gobierna, Él es el amo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque Abel, al tomar lo mejor para Dios, le fue de agrado. Ahora, nosotros esperamos que Dios nos responda, nosotros esperamos que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, fíjense, si nosotros vemos a Caín, ¿qué ofrenda llevó uno, qué ofrenda llevó otro? Uno llevó una ofrenda animal y otro llevó una ofrenda vegetal. Así fue la cosa. Dice que el animalito que llevó para ofrendar, uno de ellos era sin defecto, era perfecto. Por el otro lado, el otro llevó producto de la tierra, ¿verdad? Ahora lo interesante es que el Señor no recibió esa ofrenda. Ahora, yo no me imagino que el hermano de Abel haya tomado una ofrenda producto de la tierra, toda chamuscada, echada a perder. No me imagino que haya sido así. No me imagino que se haya presentado ante el Señor con desechos. Imagino que no, gloria a Dios. Lo interesante aquí es que la ofrenda que presentaba tenía que haber sido una ofrenda animal, no vegetal. Porque no es que Caín le dio lo peor que tenía, sino que no le dio la ofrenda que iba a agradar a Dios. Esto es muy importante entenderlo. En el tiempo en que se llevó adelante esta ofrenda, el Señor esperaba lo mejor de ese ganado. Amén. Entonces, yo tengo que comprender algo. Dios miró con agrado a Abel. Y por haberlo mirado con agrado, hoy vos y yo seguimos hablando de él. Y le damos a Caín, ¿no? Pero de él hablamos y hablamos bien. Entonces, nosotros necesitamos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere, que el Señor nos abra puertas, que el Señor bendiga nuestro andar sobre esta tierra. Pero tenemos que entrar en amistad con Él y agradarle. Entonces, la ofrenda que yo llevo al Señor debe ser lo mejor para Él. Ahora, fíjense que esto es tremendo porque conforme a cómo Dios nos haya bendecido, es lo que nosotros le tenemos que dar a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos que analizar algunas cosas, porque es imposible agradarle a Dios sin fe. Y a veces no le damos lo mejor a Dios porque no tenemos fe. No tenemos fe de que nos vaya a seguir ayudando. Amén. Pero no estamos alcanzando entendimiento que para Dios es lo mejor. Es lo mejor. Y si lo mejor, no sé, hermanos, yo no estoy hablando de cantidad aquí, por favor, porque automáticamente nosotros pensamos en cantidad. No se trata de eso. Porque si la cantidad son 2 pesos, que sea la moneda más brillante. Amén, no, es lo mejor.
es lo mejor lo aparté para ti, que el Señor vea nuestro corazón al momento de apartar una ofrenda para Él. Esto es muy importante. Si yo tengo en sobreabundancia y a Dios le doy las migajas, estoy actuando como Caín. Esto no es así. Era algo valioso que tenía que llevar Caín, sin embargo no lo hizo. Entonces, hay ofrendas que a veces el Señor va a aceptar y ofrendas que no va a aceptar. Nosotros tenemos que procurar que nuestras ofrendas sean aceptas delante del Señor. Amén. Entonces, fíjense, la fe tiene que recibir un renuevo, tiene que desarrollarse, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que comprender es que para que mi fe se renueve, debo dejar de pensar como antes. ¿Y cómo pensaba antes? Y voy a dar de lo que me sobra, no de lo que falta, de lo que tengo. A veces yo le daba al Señor lo que sobraba porque, y bueno, tengo responsabilidades, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el alquiler, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que darle, tengo. ¿Amén? Pero primero está el Señor. Entonces, y bueno, pero ¿y cómo hago? Yo hago las cuentas, pastor, gloria a Dios, y no me alcanza. Entonces yo aparto un poquito para el Señor también para no pasarlo por alto. Amén. Eso es un error, pero muy grave. Porque, mire, si nosotros tuviéramos todo solucionado acá sobre esta tierra, difícilmente estaríamos en Cristo. Acuérdense por qué llegó al Señor. Llegó al Señor por una necesidad. Y por esa necesidad se fue a los pies del Señor. Amén. En esta vida vamos a tener siempre alguna necesidad. Pero tenemos que entender que el que suple toda necesidad es el Señor. Amén. Entonces, que mi ofrenda sea aceptada por Dios. A veces puede llegar a ser un trámite. Bueno, hay que ofrendar, bueno, dale, a ver, sí, bueno, listo, ofrendé, ya estoy en paz. No, nos estamos engañando a nosotros mismos. La ofrenda puede ser no aceptada y es lo mismo que si no hayamos ofrendado. Entonces, tenemos que comprender, lo mejor tiene que ser para Dios y así tiene que estar nuestro corazón. Pero entonces, ¿cuánto, pastor? No estamos hablando de cantidad. No estamos hablando de cantidad. La cantidad te la va a hacer sentir el Espíritu Santo. Porque esto es muy importante. Fíjense, una persona que tiene 5 pesos y le da 2 pesos al Señor, ¿cuánto le está dando? Muchísimo. Amén, porque tiene solamente 5, ¿verdad? Pero el que tiene 30.000 y le da 5, o sea, meditemos en esto. O sea, por favor, tenemos que comprenderlo. Eso si hablamos de cantidad, gloria a Dios. Si hablamos de cantidad. Cuando yo me siento a hacer mi presupuesto allí en mi casa, ¿verdad? Bueno, a ver, esto para aquello. No, tengo que agarrar el papel, romperlo y tirarlo. Esto es para Dios. Y de ahí en adelante yo hago mi presupuesto. Esto es muy importante entenderlo. No, pero lo que pasa es que yo no puedo... No, yo tengo que hacer un presupuesto. Tengo que hacer un presupuesto. Y mi presupuesto primero tiene que estar el Señor. Por eso que lo primero que da acá, el capítulo por excelencia de la fe, de lo primero que habla es de la ofrenda. No porque el Señor esté interesado en nuestro dinero. O sea, la mezquindad y la avaricia del hombre nos ha hecho entender esto, pero se ha perdido el verdadero sentido de la ofrenda. Una ofrenda para Dios es aquello que yo presento para agradar a Dios. No que lo llevo como un trámite, no que lo llevo por costumbre o porque hay que hacerlo, lo hacemos. Es algo que yo le ofrezco a Dios y espero que Él lo reciba. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, es muy importante que nosotros revisemos nuestro corazoncito, porque a través del diezmo nosotros probamos a Dios. Dice así Malaquías, ¿no? Dice, probadme ahora en esto, pero a través de la ofrenda el Señor nos prueba a nosotros. ¿Cuánto entienden esto? ¿Qué prueba? Nuestro amor, porque es una ofrenda de amor. Ay, Señor amado. Vamos un poquito más allá, vamos al versículo 5. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. ¿Por qué está escrito esto acá? Mire. Por su fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Fue arrebatado, algo que nosotros también estamos esperando.
Y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Punto. Ahí el relato está completo. ¿No será importante esto? Para mí que es vital. Mire, antes de que fuera arrebatado, decirle que esto es lo tuyo, ¿fuiste arrebatado ya, no? No. ¿Fuiste arrebatado? Estamos acá todavía. Antes que fuéramos arrebatados, Enoc había agradado a Dios. Entonces, esto es para nosotros. Antes de ser arrebatados, tenemos que agradar a Dios. ¿Pero cómo hago para agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque necesito desarrollar la fe. Y si la tengo que renovar. Amén. Porque en este año el Señor va a intentar, gloria a Dios. Amén. No porque no sea efectivo su trabajo sobre nuestra vida, sino porque a veces nosotros no lo dejamos o nos negamos al trato de Dios. Pero Él va a trabajar en nuestra vida para que nuestra fe se renueve. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, si nuestra fe no se renueva, la fe se empieza a estancar. Y en vez de fe se transforma en incredulidad. Y está lleno de cristianos incrédulos. Entonces, no podemos formar la parte de la fila de los incrédulos. El Señor vino a buscar fe a esta tierra. Entonces tenemos que dejar que Él nos renueve la fe. Entonces, mire, primero, Abel, ¿qué hizo? Agradar a Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de una ofrenda. Pero le puso fe. Le puso fe. Porque si lo hacemos de manera incrédula o de manera natural, sin fe, Abel se quedó con un animalito menos en su rebaño. Amén. Y el más lindo, no. Sin embargo, él lo hizo en fe. Y le dio a Dios porque quería agradar a Dios. Y ese es el camino nuestro. Mire, fíjense, los últimos tiempos, hermano, los últimos tiempos son tremendos. Lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Serán tiempos peligrosos por tanto engaño, tantas, etcétera, etcétera. Usted ya lo sabe. Pero también serán gloriosos porque tenemos la gran oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios, ese pueblo que le busca, que le espera, que quiere agradarle y que será tomado, será arrebatado. Por eso decimos que es glorioso este tiempo. Ahora mire. En medio de esta situación que se da a nuestro alrededor, peligro por un lado, gloria por el otro. El Señor espera que nosotros tomemos buenas decisiones y seamos sabios. Una de las cosas en donde tenemos que aplicar toda la sabiduría que el Señor nos da es en que nuestra fe se desarrolle y que nuestra relación con el Señor no se empañe. ¿Qué pasaba cuando éramos chicos en nuestra relación con papá? Si andábamos mal con el viejo, ¿qué pasaba? Aparte de la chinela y el cinto. ¿Amén? O sea, nada, no había ningún beneficio. Entonces, pero cuando estamos en amistad agradando a nuestro papá nos bendecía. Ahora, por eso la Biblia habla del ejemplo del papá terrenal, ¿no? Siendo injusto, nosotros los venerábamos, dice la Biblia. ¿Cómo pues al Padre de los Espíritus no lo vamos a honrar? Entonces, nuestro Dios es Padre. Su esencia es de paternidad para con su pueblo. Nosotros tenemos que estar en amistad con Él, agradándole a Él. Y una de las maneras de agradarle, sin la cual es imposible agradarle, o sea, si yo no desarrollo mi fe, no lo voy a agradar. ¿Cómo? Espere. Mire, sin la fe, dice el versículo 6, es imposible agradarle. Sin la fe es imposible agradarle. Entonces yo puedo hacer muchas cosas para agradarle. Puedo hacer muchas cosas. Pueden llegar a ser buenas, pero sin la fe no es posible. Entonces yo tengo que poner el acento en la fe. No puedo perder de vista mi fe. Mi fe se tiene que renovar. Este año se tiene que renovar. Tenemos que trabajar con el Señor para que nuestra fe se renueve y crezca. ¿Cuánto entienden esto? Mira lo que dice el versículo 7. Por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse su familia.
La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Esto es impresionante, hermano. Ay, gloria a Dios. Mire, pellizcalo al que está al lado tuyo, decirle, escucha bien esto. Mire, ahora que está despierto, escúcheme, mire. Fíjense, es que anoche me acosté tan tarde. Bueno, espere, mire esto. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos. Por la fe, nosotros escuchamos el anuncio de estos últimos tiempos. Amén. Pero si la fe está marchita, amén, si la fe está venida menos, está devaluada, la fe está por el suelo, el anuncio entra por acá y sale por allá, pasa de largo, no lo capto. Ahora mire, por esa fe que Noé tenía, cuando escuchó, se activó, mire, construyó el arca en que iba a salvarse él con su familia. Los últimos días, los últimos tiempos, serán como los días de Noé, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este es un ejemplo para nosotros de estos días, porque estamos transitando los últimos tiempos. Entonces, si Noé, al escuchar el anuncio, se puso a trabajar para construir un arca que se salvase él y la casa, ¿y qué tendremos que hacer nosotros? Y lo mismo. Ahora, fíjense que esto es tremendo. Mira lo que dice acá. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos. Mire, gloria a Dios. Cuando Noé empezó a trabajar y a construir el arca, todos le dijeron, vos estás loco. ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca. ¿Y para qué es el arca? Para salvarnos porque viene un diluvio. ¿Y quién te lo dijo? Me lo dijo Dios. Y todos se le burlaban y se le reían. Amén. Como hay también muchos burladores hoy que se ríen de tu fe. Cuando vos le decís, nosotros estamos esperando al Señor. Cuando vos le decís, nosotros estamos confiando en que pronto regresará por nosotros. Y se ríen. Y pero vos no haces esto, no haces aquello, no haces lo otro. No, ¿por qué? Porque estoy esperando y quiero agradarle a mi Dios, al Dios que estoy esperando. Entonces, no, pero vos sos un religioso, no, pero no, te están lavando la cabeza. Porque nuestra fe del tipo de Noé los condena. Entonces, esto es tremendo. Ahora, esto es tan tremendo que si hablaríamos de gente incrédula, bueno, vaya y pase. Pero hoy se nos burlan los creyentes. Gran parte de la iglesia no está esperando al Señor. Entonces, ¿qué está esperando? Está esperando cosas terrenales, soluciones para sus problemas, prosperidad, salud, dinero y amor. Y gloria a Dios por la salud, el dinero y el amor. Todo bárbaro. Todos queremos tener salud, todos queremos tener dinero y todos queremos tener un amor. Amén. Pero, hermano, tenemos que comprender que el Señor no dijo porque sí nomás que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Porque van a ser como los días de Noé. Entonces, tu fe, mi fe, nuestra fe, los va a condenar. No es que vos le decís, si no sos arrebatado te vas al infierno. No, vos no tenés que decir nada. Vos tenés que esperar al Señor y desarrollar tu fe. Pero esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. Se te van a reír, se te van a levantar, te van a decir esto, aquello, lo otro, porque la fe que vos tenés los condena a ellos. Los condena a quedarse en la tribulación. Esto es muy importante entenderlo. El que no se prepara y no espera al Señor, se queda en la tribulación. Le guste o no le guste al enemigo que proclamemos esto, pero es una realidad. El que no se prepara, no se va. El que va a realizar un viaje, ¿qué hace? Y se prepara. Amén. Esto es lo mismo. Hay un viaje. Hay las bodas del Cordero, tenemos que prepararnos. Entonces, esa fe va a condenar ¿a quién? ¿Qué dice? Gloria a Dios. ¿Dónde está? A los contemporáneos. Y por ella alcanzó la verdadera rectitud, que es el fruto de la fe. Entonces, uno de los frutos de la fe, ¿cuál es? La rectitud. Gloria a Dios. Ay.
este no es bravo, vamos a ver el 8. A ver si acá es más fácil. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibía en herencia y partió sin saber a dónde iba. Este es bravo, Gloria a Dios. Mire a Abraham, hermano. Por la fe. ¿Cuántos recibieron un llamado del Señor? Por la fe, llamado por Dios, obedeció la orden de salir. Gloria a Dios. Mire, usted sabe que yo recuerdo que yo estaba en Buenos Aires y recibí la orden del Señor de venir para acá. La palabra la recibí 12 años antes. Después de 12 años llegó la confirmación del Señor y nos dijo, bueno, prepárense desde marcha, a moverse. Gloria a Dios. Ahora, claro, el hombre, entre los cuales estamos nosotros, tenemos la tendencia a acomodarnos a distintas situaciones, a distintos lugares. Nos acomodamos a la realidad que estamos viviendo. Entonces nos cuestan los cambios. Entonces medio que me puse medio remolón, ¿amén? A la orden de Dios. Medio remolón. Entonces el Señor me tuvo que hablar. La primera vez que me habla en cuanto a esto, me hace recordar lo que ya me había dicho. Yo una tarde, ¿no? Una tarde estaba meditando en la palabra del Señor y había un predicador predicando. Entonces yo escuchaba y meditaba, estaba en el cielo yo esa tarde. Y él menciona un relato en la palabra, ¿no? Y dice, imagínese, hermano, que usted llega al cielo, ¿verdad? Y viste que hay muchas personas que vivieron esa experiencia, que estuvieron en el cielo, gloria a Dios. Bueno, el Espíritu los llevó. Y hay mucha coincidencia, usted escuchó muchos relatos de ese tipo, pero hay una gran coincidencia en algunos, en el hecho de que en esos momentos es como que te pasa una película de tu vida. Pasaste por aquí, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, ¿no? Dice que se van a abrir los libros. Uno de los libros es el libro de las obras, en donde están anotadas y registradas todas nuestras obras. Entonces digamos que una cierta coherencia puede llegar a tener una visión de ese tipo, ¿no? Te pasa una película de lo que fue tu vida. Entonces ahí empezás a recordar, ¿no? No porque te estén acusando, sino porque simplemente te está mostrando tu caminar. Y ese era el relato que estaba en esta palabra. Este predicador lo llevaba adelante. Y en un momento dice, vos imaginate que llegás al cielo, ¿no? Y te prenden el proyector. Pero te empiezan a proyectar la película que pudo haber sido tu vida si hubieses obedecido al Señor. No la que fue, porque la que fue vos ya la conocés, pero la que pudo haber sido. Gloria a Dios. Yo no sé cómo a usted le suena esto, pero a mí me despertó ese día. Me despertó. Me despertó porque, o sea, yo ahí pude comprender que una cosa es la vida que yo puedo desarrollar aquí, en esta tierra, y otra cosa es la vida que el Señor quiere que yo desarrolle aquí en esta tierra. Son dos cosas muy distintas. Nosotros vivimos aquí sin la ayuda del Señor, sin depender de Él. Nuestra vida es un experimento, vamos a ver cómo sale. Pero la vida en Cristo no es un experimento, porque está todo ya preparado por el Señor. Amén. Entonces necesitamos tener la fe de Abraham. ¿Para qué? Para obedecer. Obedecer. Necesitamos obedecer. Hermano, mire, en la vida en Cristo el Señor va a tratar con nuestra fe. Cuando hablamos de obedecer no estamos hablando de los caprichos de un hombre. Estamos hablando de obedecer a Dios. Dios te dice ahora y no es más tarde. Es ahora. Tremendo. Entonces, ¿qué pasaba cuando mamá decía ahora? Ahora no pasa nada. Antes, mamita querida, anda a decirle que no o a decirle ahora. Se armaba, ¿no? Gloria a Dios.
Fíjense que esto es tremendo. La sociedad, ¿no?, va avanzando y nosotros podemos ser cristianos, podemos ser los mejores del barrio, podemos ser el empleado del mes, pero es como que el mover de estos últimos tiempos de alguna manera nos afecta. ¿Amén? Fíjense que esto es tremendo. Antes, cuando mamá decía comer, guay que no vaya. ¿Amén? Y si no llegabas a ir, no comías. No comías. Ah, ¿usted viene cuando quiere? Bueno, sigue haciendo lo que estaba haciendo. A la heladera la comida. Y a la noche te la tenés que comer de vuelta. Gloria a Dios. Ahora vos llamás a comer y no viene nadie. Y te pones a gritar, vengan a comer. Gloria a Dios. Y por ahí viene uno. Ah, ¿cómo va? Si es una hora que te estoy llamando. Y no viene, gloria a Dios. Entonces, fíjense que, ¿por qué es todo esto? Y por la rectitud de los padres antes. No, o la severidad de los padres. No. Sino que todo el mover que acompaña estos últimos tiempos va acompañando al hombre y lo va poniendo en rebeldía. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si el hombre le cree a Dios y desarrolla su fe, tiene un problema. La fe de Abraham obedeció la orden de salir para un país que recibía en herencia. Ahora esto es interesante, porque nosotros recibimos salvación cuando aceptamos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón. Somos salvos, gloria a Dios. Luego debemos cuidar esa salvación para no perderla, obviamente, ¿no? Pero somos salvos. Una cosa es entrar al reino de Dios siendo salvo y otra cosa es heredar el reino de Dios. Son dos estaturas distintas. No todos los que se salvan heredan. ¿Amén? Ahora fíjese, el que se empieza a disciplinar en la obediencia a Dios, conforme a lo que aquí dice, tiene muchas posibilidades de heredar. Muchas posibilidades de heredar. Entonces, de alguna manera, nuestra fe va a ser probada. De alguna manera nuestra fe va a ser probada. Tenemos que estar atentos para que no pensemos que nos ocurre esto, aquello, lo otro, porque sí nomás. Hay cosas que nos pasan y que vivimos porque nuestra fe está siendo probada. Vamos a avanzar un poquitito más. ¿Por dónde vamos? Gloria a Dios. Abraham. Vamos al versículo 11. Mirá lo que contamos acá. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Aquí entra el papel de Sara. Sara era incrédula. Sara se rió cuando recibe el anuncio. ¿Amén? Pero fíjense que es muy importante esto. Tenemos que entenderlo. Mire, no hubo nada que pudo detener la bendición del Señor sobre este matrimonio. Aún siendo estéril y de edad avanzada. Entonces, la fe que nosotros desarrollamos y ponemos en Dios no tiene límites. Nosotros nos ponemos los límites porque vemos nuestras posibilidades y vemos, pero cuando confiamos en Él, las posibilidades de Él no tienen límite. Entonces esto es muy importante. Ahora, y bueno, pero yo hace rato que espero un milagro. La Biblia dice, si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿qué significa eso? No significa nada más, no es una palabra para usar solamente a la hora de la ofrenda. Es para toda nuestra vida. Hay pequeños milagritos, vamos a llamarlos así, en diminutivo, porque a veces no los valoramos, que ocurren en nuestra vida. Y nosotros al no valorarlos, nuestra fe no se desarrolla. Por eso es importante valorar cada paso que damos en el Señor y cada logro que tenemos. Aunque parezca pequeño, hermano. A veces parece pequeño, pero no es tan pequeño. El Señor nos ha librado de muchas, a vos y a mí, y a lo mejor ni siquiera nos acordamos. Entonces, cuando nosotros valoramos lo que Dios hace en nuestra vida, por más pequeño que parezca, nuestra fe se va a empezar a desarrollar. Amén. Vamos al versículo, gloria a Dios, 21. Miren quién encontramos acá, gloria a Dios. Por la fe Jacob, moribundo,
dio bendiciones diferentes a los hijos de José y se inclinó apoyándose en su bastón. ¿Recuerdan este mensaje? Amén, gloria a Dios. Ahora, miren, yo quiero que podamos extraer a Jacob de aquí, ¿no? Estaba moribundo, o sea, ya un hilito de vida le quedaba. Pero aún por la fe, en ese hilito de vida que le quedaba, bendijo a generaciones futuras. Bendijo a generaciones futuras. Entonces, a mí me hace pensar esto, ¿no? Me hace pensar porque en el desarrollo de nuestra fe y en el renuevo de nuestra fe, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las futuras generaciones. Las futuras generaciones. Y ahí yo tengo que trasladar mi mirada porque yo veo a mis hijos, gloria a Dios, pero por la fe veo a mis nietos y a mis bisnietos. Ahora, para nosotros es importante que nosotros conozcamos a los nietos y conozcamos a los bisnietos. Para Dios no. Y entonces, vamos de vuelta a la carga. Para nosotros, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver a mis bisnietos y en lo posible a mis tataranietos. Y gloria a Dios. Y si Dios te lo concede, es una bendición grande. Pero no es una prioridad para el Señor. Porque por la fe vos podés bendecir esas generaciones. Tengas o no el beneficio de poder conocerlos. Porque eso no cambia nada. No cambia nada. Vos tenés que hacer bien tu trabajo con tu hijo. Gloria a Dios. Y tu hijo tiene que hacer su trabajo con su hijo. Y esto se va trasladando. Amén. Entonces, si le diste una buena instrucción a ese hijo o esa hija, eso se va a trasladar. Tranquilo. Gloria a Dios. Entonces, no es solamente el hecho de que yo alcance a ver todas las generaciones. Las que pueda alcanzar a ver, gloria a Dios. Una bendición grande, lo voy a disfrutar, me voy a poner un babero enorme, todo bárbaro. Amén. Pero moribundo, bendijo. Y nosotros fuimos llamados a bendecir. Fuimos llamados a bendecir. Nuestras palabras tienen poder. La palabra de un papá tiene mucho poder. Mucho poder. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? A veces no estamos moribundos y decimos cosas realmente que no deberíamos decir, amén, sobre nuestros hijos. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esto. La fe se tiene que desarrollar y también se tiene que renovar. Tenés que bendecir a tus hijos, gloria a Dios. Pero no importa, tenés que bendecirlo, gloria a Dios. Tenés que bendecirlo porque esa bendición se va a trasladar. Esa bendición se va a trasladar, hermano. Hay bendiciones que podemos impartir nosotros los papás que parecen que ni nos escucharon, gloria a Dios. Pero en el mundo espiritual quedan allí, están flotando. Amén, gloria a Dios. Esto es tremendo. Yo estoy seguro, a mí nadie me lo dijo, gloria a Dios, pero yo estoy seguro que yo soy producto de una de esas bendiciones. ¿Por qué digo esto? Porque alguien tuvo que haber orado por mí. Si no, yo no estoy acá. Lo mismo pasa con vos. Alguien tuvo que haber orado por vos. Alguien tuvo que haber intercedido por vos. Ahora, yo miro a mi papá, era incrédulo. Miro a mi abuelo, era incrédulo. Mi bisabuelo no lo conocí, pero me dijeron que era incrédulo también. Entonces, a mí no me bendijo nadie. ¿Y qué hago acá? ¿Un accidente? No, de ninguna manera. Alguien oró por su descendencia. Alguien bendijo a su descendencia. Y a lo mejor, que si Dios no quiera, por favor, de ninguna manera, no es un deseo esto, pero puede haber un hijo que se descarríe, un hijo que no quiera saber nada con el Señor, o un nieto, ¿verdad? Pero detrás de ellos vienen más. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Seguí orando y trasladá la bendición. Mira, por la fe moribundo lo logró. Amén. Entonces, hermano, por favor, nosotros tenemos que comprender esto. ¿Cuántos moribundos hay acá? Ninguno, estamos todos vivitos y coleando. Bueno, entonces vamos por la fe a trasladar la bendición. Mire otro personaje más, gloria a Dios. Ahora que refrescó podemos ver algunos más. Mire, yo decía 8, pero tengo 16. ¿Cuántos quieren ustedes? Versículo 23. Por la fe, gloria a Dios. Los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses. Ahora fíjense, acá tenemos un caso. ¿De quién era hijo Moisés? De los hebreos que estaban allí, ¿no?
Ahora, el abuelo de Moisés, el bisabuelo de Moisés, alguno tuvo que haberlo bendecido. Si nosotros nos vamos en esta línea de tiempo, en las generaciones pasadas de Moisés, nos encontramos con el pueblo en esclavitud. ¿Amén? Alguno lo tuvo que haber bendecido. Algunos, yo le animo que podamos hacer una oración y bendigamos nuestra descendencia, hermano. Por más que seamos jovencitos, gloria a Dios. Amén. Por ahí a lo mejor ni siquiera hijos tenés todavía, pero bendecilos. Y no bendigas a tus hijos, bendecí a tus nietos.